Hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos en el curso de monitor de atención socioeducativa para personas con discapacidad y bueno, me gustaría presentarme. Yo soy Elsa, voy a ser la docente del curso durante 5 días. Espero pues que realmente les guste, que aprendan y que lleguemos al objetivo pues que tiene este proyecto, ¿no? Que es pues aumentar esas posibilidades de empleo pues en el currículum, abrir un abanico más de oportunidades laborales. Entonces, la metodología de trabajo va a ser la misma que les tengo explicada en el tablón y en esa metodología, así a grosso modo, se basa en día 1, les subo un vídeo, les pongo el temario, tienen que realizar dentro de la franja horaria de 3 a 7 de la tarde la actividad y subirla. ¿Qué pasa? Si tengo alguna duda, pues que tengo problemas que no me dejan subir el documento al aula virtual. No puedo enviarte el documento, Elsa, ¿cómo lo puedo? Tienen mi correo electrónico también debajo en el primer post y mi número de WhatsApp del trabajo por si tuvieran alguna duda. Además, siempre estoy abierta en el caso de que todos quieran de hacer alguna sesión online directamente por videoconferencia de resolución de dudas, ¿vale? Pero se va a pasar las explicaciones normalmente en estos vídeos tutoriales, ¿vale? Sin más, no me quiero alargar, vamos a comenzar. El curso se llama Atención Socioeducativa a Personas con Discapacidad. Cuando hablamos de atención socioeducativa, hablamos de una atención directamente con la persona. Ya es social porque hay interacción entre personas. Y educativa porque va a ser algo como terapéutico, pero no terapéutico desde un punto de vista médico o sanitario, sino educativa en el sentido de potenciar pues esas habilidades que a lo mejor las personas con discapacidad pues tienen a lo mejor más dificultades de desarrollar. Y personas con discapacidad, las personas con discapacidad son todas aquellas personas que padecen alguna limitación en el desarrollo, en su cuerpo, que impide un desarrollo habitual del ser humano en la sociedad. Vale. Bien, vale, vamos a trabajar 5 temas y hoy va a ser la primera clase y por tanto el primer tema. Y el primer tema se llama la intervención socioeducativa y la atención a personas con discapacidad, ¿vale? Y antes de pasar a hablarles de lo que es la discapacidad, los diferentes tipos y apoyos que podemos tener, les quiero hablar de la evolución del concepto de discapacidad, cómo evoluciona la discapacidad a lo largo de la historia. Al principio, es decir, hace muchísimos años e incluso siglos, se contemplaba la discapacidad como las personas, el conjunto de personas que habían nacido con a ver cómo lo puedo explicar, como si hubieran nacido con mal de ojo, es decir, eran personas, si tú tenías como madre o como padre un hijo con discapacidad, era porque el Señor te estaba castigando. Si tenías algún hijo con discapacidad, y bueno, lo aceptabas, porque antiguamente no se aceptaban, llegaban a lo mejor y te lo quitaban por parte a lo mejor de algunas iglesias o de algunas brujerías o ideologías de ese momento, ¿vale? Y pues realizaban algún tipo de ritos en los que mataban a las personas con discapacidad. Entonces, siempre se asociaba la discapacidad a poderes sobrehumanos y a castigos divinos. Si tenías a una persona, a un niño con discapacidad en tu casa, algo habías hecho mal desde el punto de vista de los dioses. ¿Qué pasa? Que esto a lo largo del tiempo pues se va superando un poquito más y ya no se tiene ese punto de vista tan cuadriculado y se empieza a entender que son personas que han nacido con algún tipo de dificultad y que las vamos a tener que reagrupar. ¿Vale? Eso va a ser a partir del siglo XV, que se van a crear los primeros manicomios.
Y en los primeros manicomios no solo van a haber personas con pérdida de salud mental, sino también van a haber pues personas con discapacidad intelectual, con discapacidad visual, con discapacidad auditiva. Aunque se llamasen manicomios, aglomeraban a casi todos los tipos de discapacidad, ¿vale? Obviamente, dentro de esos manicomios no se les trataba a las personas con discapacidad con todo el respeto que se les debe de tratar simplemente por ser personas, sino que al contrario también se les rechazaba, se les aislaba, incluso se les segregaba, ¿vale? Esto todo va progresando y a lo largo del siglo XX ya hay un cambio considerable en esta primera mitad, que es cuando se van a crear los centros de educación especial. ¿Y qué son los centros de educación especial? Son colegios especializados para formar a personas con discapacidad. ¿Vale? Y habla de que en este siglo el Power pone que tienen esta discapacidad siempre se va a contemplar desde un enfoque asistencial. ¿Y qué implica un enfoque asistencial? Implica un enfoque pues de dependencia, ¿no? Se les va a hacer ver a los chicos y a las chicas que están en esos coles que ellos solos no pueden realizar una vida cotidiana, que ellos tienen numerosas limitaciones, que siempre necesitan de alguien para realizar actividades básicas de su día a día, etcétera. ¿Vale? Entonces, no es como ahora que los colegios de educación especial intentan promocionar la autonomía del individuo o de la individua, sino que al contrario, se establecían en pobrecito, tú no puedes, ¿vale? Entonces dice que refuerzan la dependencia y actitudes de discriminación laboral y social, ¿vale? Al igual que le decían, pues tú no puedes hacer a lo mejor, yo qué sé, tú no puedes trabajar porque no, también les decían, tú no puedes tener novia, tú eres un angelito del cielo, así mismo, con otros términos también lo solían decir, tú eres un angelito del cielo y los angelitos no pueden tener novia o novio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que gracias a Dios en la segunda mitad del siglo XX aparecen los lobbies. Y los lobbies no son otras personas, sino las familias de estas personas con discapacidad. Son familias que realmente están descontentas con lo que ven que está sucediendo con sus hijos y se agrupan para luchar por los derechos de sus hijos. Entonces, son asociaciones formadas por personas con discapacidad y sus familias que se unen para defender los derechos. Más adelante, ya en pleno crecimiento ay, no me sale la expresión, bueno, más adelante en España, en 1982, por fin se concibe que las personas con discapacidad tengan una ley que los avale y vele por sus derechos. Y esa ley va a ser la ley LISMI, que es la Ley de Integración Social del Minusválido. Que minusválido sabemos que es un término que no es del todo a día de hoy válido, pero sigue existiendo. ¿Vale? Yo lo odio. Minusválido es que es una persona menos válida y simplemente por el hecho de ser persona ya tienes un valor y eres válida porque has nacido y respiras. No eres minusválida. Pero bueno, eso es otro debate que entraré en otro momento. Y el objetivo que tenía la ley del minusválido, la ley de integración social del minusválido, dice que era beneficiarse de todos los derechos constitucionales. Derechos constitucionales, por ejemplo, como el voto. Derechos constitucionales como el de una vivienda digna, entre otros. Se luchaba con esa ley para que las personas con discapacidad estuviesen avaladas y pudiesen desarrollar los derechos contemplados por la Constitución española, pues de forma legal. ¿Qué pasa? Que ya en 2003 ya hay una progresión considerada, ¿vale? Han pasado casi 20 años y aparece la LIONDAO, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal a las Personas con Discapacidad. Y esta ley lo que potenciaba era que todas las personas tuviesen las mismas oportunidades de actuación y participación activa en la sociedad. Es decir, que yo, aunque tenga discapacidad,
puedo trabajar, que yo, aunque tenga discapacidad, puedo estar en un cole de personas sin discapacidad. Que yo, que aunque tenga discapacidad, pues pueda tener una pareja, ¿vale? Era igualdad de oportunidades en todos los aspectos. Y luego hablaba también del tema de la accesibilidad universal. ¿Y qué es la accesibilidad universal? La accesibilidad universal no solo hace referencia pues a instalaciones que sean accesibles, que cuenten con rampas, con ascensores, con iluminaciones, con sonido. No solo hace referencia a ese aspecto de la accesibilidad, sino accesibilidad en todos los sentidos. Accesibilidad pues a la hora de leer, accesibilidad a la hora de comunicarme, accesibilidad a la hora de relacionarme con el resto de personas. Entonces, también velaba porque esa accesibilidad fuese generalizada, ¿vale? Eso está todavía en proceso de desarrollo, ya lo iremos viendo también. Y la no discriminación, por supuesto, que luchaba porque, oye, soy una persona, tengo discapacidad, pero no por ello me tienes que discriminar, sino al contrario, valórame porque soy una persona y punto, tenga o no tenga discapacidad. Vale. Seguimos. Entonces dicen que estas dos leyes, la LISMI y la LINDONAU, se van a unificar y van a crear una ley nueva que realmente pues es ya como lo más novedoso que tenemos en España, que es la Ley General de la Discapacidad. Y la Ley General de la Discapacidad nos garantiza la realización personal y total de la integración social de las personas con discapacidad. Es decir, ya no va a luchar únicamente por la igualdad de oportunidades, sino que va a luchar porque esas personas con discapacidad realmente estén incluidas dentro de la sociedad o integradas, ¿vale? Y que participen de forma activa dentro de ella, no solamente que formen parte de ella, sino que participen de forma activa en todos los procesos sociales que tienen. Vale, les voy a leer un cachito que me gusta bastante. Dice, toda aquella persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se encuentren reducidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente, permanentemente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Es decir, todas las personas del mundo, ¿vale? Tengan o no tengan discapacidad, tienen derecho a participar de forma activa en la sociedad. Está recogido en la ley, ¿vale? También nos dice que esta ley, la Ley General de Discapacidad, la obligatoriedad de incorporar un porcentaje no inferior al 2% de trabajadores con discapacidad en empresas del más de 50% de trabajadores. Es decir, un punto relevante de esta ley fue que todas las empresas que tuviesen más de 50 trabajadores en ella trabajando, tuviesen que incorporar un mínimo del 2% de personas con discapacidad para que trabajen en esas empresas. Es un aspecto que potencia esa integración, porque ya estás obligando a la empresa a dejar a un lado todas las etiquetas y todas las estigmaciones de las personas con discapacidad y obligarla a obligarla o al contrario, a facilitarle a una persona que seguramente pues es igual de válida que el resto, pero en funciones pues más concretas y adaptadas a esa persona. Es un beneficio, las empresas se vuelven locas por contratar a personas con discapacidad porque realmente las personas con discapacidad son un chollo, porque cuando contratas a una, el Estado te da una subvención por ello, ¿vale? Y ya para destacar y terminar un poco este hilo este hilo evolutivo de la discapacidad, dice que en la década del año 2000 es cuando el cambio este es más contundente, que el cambio de perspectiva fue más, oye, estamos en un nuevo siglo, hay que estar a la altura de este nuevo siglo y potenciar políticas generosas, abiertas, integradoras e inclusivas, ¿vale?
Discapacidad no es dependencia, persona inactiva o productiva o no productiva. Al contrario, sí es una persona con muchas habilidades, con muchas competencias, recursos, potencialidades, y si se le brindan los recursos necesarios, puede ser una persona súper óptima para desarrollar cualquier tipo de actividad. Vale, me gustaría destacar, antes de continuar, la diferencia entre persona con discapacidad y persona dependiente. Una persona dependiente no hace falta que tenga discapacidad, ¿vale? Una persona de avanzada edad puede ser una persona dependiente en el desarrollo de sus habilidades básicas diarias, pues, por ejemplo, comer, levantarse, bañarse. Eso es una persona dependiente. Implica una persona que necesita a una segunda persona para realizar todas las actividades, ¿vale? Una persona con discapacidad puede ser dependiente o no dependiente, ¿vale? ¿Por qué? Porque puedo tener yo discapacidad motriz, es decir, limitaciones en mi cuerpo, en el desarrollo del movimiento, pero al contrario, no necesito a una persona que me ayude a desenvolverme en mi día a día, sino que yo tengo mi casa adaptada y yo pues soy totalmente autónomo pues para bañarme, para comer, para cocinar, para salir a la calle, para entrar, para ir a trabajar, etcétera. ¿Vale? ¿Entendemos la diferencia? Persona con discapacidad puede o no puede ser una persona dependiente. Una persona dependiente siempre va a necesitar a alguien para realizar habilidades de su día a día, pues de la mejor forma posible. Vale. Vale, la OMS, el concepto de discapacidad. Esto, sinceramente, bajo mi punto de vista, se las tengo que poner porque obviamente la Organización Mundial de la Salud es algo, pues, fundamental, pero sí me gustaría que cuando hablásemos del término de discapacidad, ¿vale?, tuviésemos en cuenta todo lo que hemos dicho de aquí anteriormente en el comienzo de la clase y no únicamente nos quedemos con esto, ¿vale? Dice, la Organización Mundial de la Salud dice que la discapacidad es una condición del ser humano que de forma general abarca las deficiencias, limitaciones de actividad o restricciones de participación de una persona. Y cuando hablamos de deficiencias, hablamos de problemas que impiden o problemas de limitación del desarrollo pues, del movimiento, del habla, del pensamiento, de numerosos aspectos, ¿vale? Esas limitaciones que van a provocar que yo no pueda desarrollar de la mejor forma o de una forma muy cómoda, sin necesidad de esfuerzo, el desarrollo activo en la sociedad, sino que al contrario, para yo participar en la sociedad, realmente voy a tener que tener una serie de adaptaciones, ¿vale? Adaptaciones que veremos pues a continuación. Y bueno, el concepto de dependencia también está avalado por la ley de dependencia, ¿vale? Que es la LAPAD, que es la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención de las Personas en Situación de Dependencia. Con el apartado de dependencia, yo quiero únicamente que se centren en que cuando hablamos de una persona que es dependiente, es una persona que va a necesitar a otra, sí o sí. Pero una persona con discapacidad no obligatoriamente va a necesitar a otra, porque esa persona puede ser autónoma, ¿vale? No quiero que se lean mucho esto, ¿vale? Quiero más que se queden con el concepto y diferencia entre dependencia y discapacidad, que pese a que sean conceptos que pueden estar relacionados, a su vez pueden ser bastante diferentes, ¿vale? Y bueno, lo que les estaba comentando, apoyos y recursos según el tipo de discapacidad. Comentarles así, vamos a tener un tema específico donde vamos a hablar de las características de cada uno de los tipos de discapacidad, pero darles alguna definición de los tipos de discapacidad que hay para que entiendan los apoyos y recursos que les voy a explicar a continuación. Existen personas pues con discapacidad motriz o motora, que es una discapacidad
que implica limitaciones en el movimiento, ¿vale? Que tenemos dificultades de desarrollar el movimiento de nuestro cuerpo, ¿vale? No solamente van a ser personas que vayan en silla de ruedas, pueden ser personas pues, que tengan una limitación en un brazo, les falte un miembro, tengan problemas de espalda, tengan problemas de azúcar, ¿vale? De azúcar muy alto, se contempla como discapacidad, personas que tengan un problema en el estómago, personas que... Es que hay muchísimos tipos de discapacidad motriz. Pero no, lo que les quiero comentar es que no quiero que se queden únicamente con que son las personas que van en silla de ruedas, ¿vale? Después tenemos las personas con discapacidad sensorial, que hace referencia a los sentidos, y dentro de la sensorial vamos a encontrar la discapacidad auditiva, que es la limitación a la hora de oír o escuchar, la discapacidad visual, pues en la vista también limitaciones, la discapacidad de sordoceguera, que es como una combinación entre la discapacidad visual y la auditiva. No la suma de ambas, sino una combinación. Además, también tenemos la discapacidad intelectual, que es la limitación cognitiva o intelectual, la actuación del pensamiento, del desarrollo de habilidades cerebrales. También tenemos la discapacidad por pérdida de salud mental, que son enfermedades y trastornos mentales, ¿vale? Como puede ser la depresión, una esquizofrenia, etcétera. Y por último, los trastornos generales del desarrollo y dentro de él el TEA, ¿vale? Que eso ya pueden ser pues, los niños que padecen autismo, los niños que padecen síndrome de Asperger, etcétera, ¿vale? Son discapacidades muy concretas que van a tener unas características muy relevantes, pero que esas características relevantes ya las iremos viendo bien más adelante. Yo lo único que quería era que ustedes situaran que hay varios tipos de discapacidad y saber pues, un poquito así por encima. Entonces, ahora vamos a ver los apoyos y recursos según el tipo de discapacidad. Discapacidad auditiva, limitación en el oído para escuchar, ¿no? Y decimos que dentro de la discapacidad auditiva, no sé por qué no me sale, porque me falta aquí una, a ver, se me coló. Sí, se me coló. Bueno, decirles que hay personas que nacen directamente sin escuchar nada, ¿vale? Y hay personas que llegan a escuchar, pero debido a un accidente o algún tipo de enfermedad, el nivel de escucha pues ha ido descendiendo o incluso se pueden llegar hasta quedar sordos, ¿vale? Eso se llama prelocutiva y poslocutiva, creo que sí. De todas maneras están los apuntes y si me equivoco, por favor, pónganmelo en el muro. Vale, cuando hablamos de esta discapacidad, decimos que hay varias prótesis. Prótesis que ayudan a, pues, que las personas que realmente tienen problemas, que no escuchan bien o que directamente no escuchan nada, lo puedan hacer en mayor o en menor medida. Y por un lado tenemos las prótesis acústicas, que son los audífonos, los sonotores de los abuelos, ¿vale? Que esos son aparatos externos que se colocan en la oreja, que se encargan pues de ampliar las ondas sonoras para poder nosotros traducirlas en nuestro cerebro y entender pues todo lo que están diciendo a nuestro alrededor, ver una película, etcétera. Y luego también tenemos las prótesis eléctricas, que son los implantes cocleares. Son aquellas que, esto seguro que lo hemos visto alguna persona, que pues tienen una parte interna, el implante colocado en la cabeza, y luego tienen la parte externa, que es el procesador del habla, que ya lo tienen colocado porque parece como el audífono, ¿vale? La diferencia entre ambas, pues que las prótesis eléctricas van asociadas normalmente a personas con un mayor nivel de discapacidad auditiva y las prótesis acústicas por personas que
con un menor nivel, pero que tienen discapacidad auditiva. Luego también están los equipos de frecuencia, que vale que el equipo de frecuencia es como una radio, concretamente sí, una radio que está conectada a nivel de una serie de ondas a el aparato de la persona con discapacidad auditiva y pues a la hora de trabajar en una clase supone un aspecto totalmente beneficioso para que esa persona pues pueda llevar la clase de una mejor manera. Al igual que la clase puede ser pues, una consulta médica o una reunión familiar, etcétera. Vale, vamos a ver lo que nos pone. Dice, el transmisor del tamaño de una cajetilla, ¿vale? Cajetilla hace referencia a una cajetilla de tabaco, recoge la señal de un micrófono y la envía al aire en ondas de FM, ¿vale? Es como una radio. Y el receptor, que va a ser la persona con discapacidad auditiva, que lleva la persona, capta dichas ondas y las traduce, ¿vale? Y luego también están el tipo de ayudas informáticas, ¿vale? Un teclado, un móvil es una ayuda informática, una aplicación que nos permita comunicarnos mejor, la búsqueda de algún signo. Luego también tenemos la lengua de signos española, ¿vale? Y luego, aplicaciones fundamentales para trabajar con personas con discapacidad auditiva va a ser la S-Visual, que siempre te va a poner en contacto con una persona intérprete, el 112 accesible, ¿vale? Que esto es llamando y pidiendo por la aplicación, llamando no. Tenemos la aplicación y el 112 está adaptado en lectura fácil y además en formato accesible para que las personas pues, puedan pedir cita médica, etcétera. Y luego está el Visual Fly también, que es más o menos parecido pues al Visual, que nos deja, es como una aplicación que nos deja descargarnos pues varias aplicaciones relacionadas con la temática. Si quieren pueden ir descargándose algunas para que las vean. Vale. Discapacidad visual eran limitaciones en la vista, ¿vale? Y primeramente tenemos como apoyo los bastones para orientarnos y movernos por cualquier sitio. Los bastones ¿para qué sirven? Los bastones sirven no únicamente pues para apoyarme en el caso de que pueda apoyarme. No, los bastones sirven pues para ir geolocalizando posibles obstáculos que puedan generar en mí un accidente, ¿vale? Con el bastón y las vibraciones del mismo contra el suelo nos hacen a la persona con discapacidad visual le hace crearse un mapa mental de por dónde tiene que seguir caminando, ¿vale? Destacar que los bastones, dependiendo de dónde, del país del país del que sea, pues van a tener una serie de colores. Concretamente los de España van a ser el blanco, las personas que realmente tienen ceguera completa o acentuada, es decir, que tienen un gran nivel de discapacidad visual. El verde, personas con baja visión, que requieren que usar el bastón largo en algún momento del día especial. Y el rojo y blanco, destinado a personas con baja visión, es decir, que requieren usar el bastón a lo largo de algunos momentos especiales del día o en las noches. También se contempla el bastón rojo y blanco para las personas que son sordociegas, ¿vale? O que padecen sordoceguera. Además, también el bastón tiene otra función, como ser distintivo, pero a mí esto, sinceramente, no me gusta que sea tanto verlo como algo distintivo. ¿Por qué no me gusta verlo como algo distintivo? Porque es como que ya se le está asociando una etiqueta a esa persona que ya tiene discapacidad y punto. Y entonces, para mí, las etiquetas, pues, nunca están bien contempladas. Protección e información también. Existen multitud de tipos de bastones, modelos, los más comunes utilizados en movilidad son el bastón símbolo, el bastón guía y el bastón largo, ¿vale? Que son, pues, los que les estaba comentando antiguamente con la imagen. Vale. Las máquinas Perkin. Las máquinas Perkin son máquinas de escribir en braille. Una máquina de escribir, ¿vale? Pero que no sea con el teclado habitual de nuestro alfabeto, con todas las letras, sino con las letras en braille, ¿vale? Ustedes saben que
hay una forma de comunicarnos con este colectivo a nivel de comunicación lectoescritora, y esa comunicación lectoescritora va a estar realizada a partir pues del abecedario Braille, que lo veremos también en otro momento. Vale, la pauta y punzón, ¿vale? Que es como una especie de regleta, sí, una especie de regleta que nos favorece la escritura del braille, ¿vale? Para que no nos salgamos, no nos movamos. La brújula parlante, que es una brújula que en vez de que en la que se vea que si va para el este, para el oeste o para el sur o para el norte, directamente no lo podemos ver, obviamente, y nos lo va a archivar pues con sonido. Las lupas televisivas, que las lupas televisivas implican una ampliación de las pantallas, ¿vale? Hay personas que tienen discapacidad visual, pero que pueden ver y pueden conducir. Lo que necesitan únicamente es una adaptación importante de lupas. Es decir, que pueden a lo mejor utilizar unas capas especiales y además contar con unos ordenadores especiales también para que ellos puedan desenvolver pues su día a día. Vale, braille hablado es un sistema, ¿vale?, de almacenamiento en el que nosotros ponemos el texto en braille y nos lo traduce de forma hablada. Vale, con respecto a trastornos generales del desarrollo o trastornos del espectro autista, que se llaman más o menos, aunque parezcan diferentes, es lo mismo, semejante, trastorno general del desarrollo y trastorno del espectro autista, pues tenemos varios programas o aplicaciones. Una de ellas es la SAAR, que como pone aquí es un conjunto de herramientas de ocio, de comunicación y planificación dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas con autismo o discapacidad intelectual. La iSecuencias, que es una aplicación de aprendizaje para niños basada en secuencias representadas por 6 personajes con los que se trabajan 4 áreas generales, como es el hábito de la autonomía, eventos o actividades lúdicas, situaciones cotidianas y emociones. Y por último, el ARSAAC, que el ARSAAC es un portal que nos ofrece pues muchísimos recursos. Y por último, el Soy Visual, que ya nos habla pues también de un sistema de comunicación aumentativa. El José Aprende, que son cuentos, y el API Autism, que es el TEA más familia, que es una web dirigida a personas con TEA y su familia, que va a ofrecer una selección de las mejores aplicaciones existentes con el fin de elegir la app que mejor se adapte a cada individuo que padezca pues esta discapacidad. Vale. Sin más, espero que les haya gustado la clase de hoy. Los veo el próximo día. Si tenemos alguna duda, no duden en escribirlo en el muro. Si no lo escribimos en el muro y prefieren mandármelo a mí por privado, siempre al correo o al WhatsApp. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Adiós.